A mesa de diálogo porque hay muchos temas. Ya llegó la exdiputada de Morena por el Estado de México, la exdiputada federal de Morena por el Estado de México, María de los Ángeles Huerta del Río, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, María de los Ángeles? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Vicente, qué gusto estar aquí en tu programa siempre. Muchas gracias. Te saludo a ti y a tu público. Gracias. Y también ya llegó Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y bueno, pues amigo de esta familia sin censura. También hay que decir que Amir es secretario de la Organización Periodistas Desplazados y siempre solidario. Ya veía que te pronunciabas, mi querido Amir, por el periodicazo, las calumnias de Milenio, por el hackeo a nuestra cuenta de Twitter. Yo sé que siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias, querido Amir. Al contrario, Vicente, muchas gracias a ti y a tu querida audiencia. Y pues bueno, vamos a darle a esta mesa de diálogo que espero pues pueda ayudar a entender más lo que está sucediendo en el ambiente político. Qué bueno que tenemos a María de los Ángeles Huerta del Río, porque ella fue compañera de Pablo Gómez, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente en la Cámara de Diputados. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, María de los Ángeles, que Pablo Gómez ha resistido todo, que fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República, que ha estado siempre en la lucha contra la corrupción. Llega Pablo Gómez en medio del escándalo por la boda de Santiago Nieto. Dame tus opiniones sobre las circunstancias, sobre las decisiones y obviamente sobre el personaje, sobre Pablo Gómez. Pues primero decir que efectivamente tuve la fortuna, digamos, de haber sido una compañera pues cercana de Pablo en la Cámara, porque yo casi como para querer aprender todo el tiempo y como discípula de un tribuno y de un legislador como Pablo Gómez con su experiencia, pues yo con mucha frecuencia me acerqué a preguntarle cosas, a que me enseñara, me indicara un poco, ¿no? Cosas que yo ahí no sabía todavía, etcétera. Así que lo conozco, creo que lo conozco bien. Eh, Pienso que la decisión es acertada. Creo que, mira, las instituciones son lo que importa. Yo creo que no, de ninguna manera quitándole valor al trabajo muy importante que sin ninguna duda nuestro querido Santiago Nieto hizo en la unidad de inteligencia financiera, pero es claro el líder, en este caso, ¿no? Santiago, que le dio a aquella unidad que no había servido para prácticamente nada, una fuerza y una contundencia muy relevante. Pero también hay que decir que el trabajo de coordinación entre la fiscalía y la propia unidad, etcétera, no estaban dando, ¿no?, los resultados que todos esperamos, porque a pesar de que Santiago podría, digamos, la unidad, ¿no?, podría haber hecho importantes señalamientos de todo tipo a los casos que ya sabemos que tuvieron. De todas maneras, en muchas veces no se pudo concretar nada porque en la Fiscalía de Gertz la relación, digamos, no, las instituciones no habían encontrado una forma de coordinación adecuada. Entonces, más allá de todas las capas y suposiciones que envuelven el tema de la salida de Santiago Nieto de la unidad, que yo creo que de alguna manera se va a absorber su lealtad y su experiencia en esta cuarta transformación. Creo que su renuncia, pues, sin duda responde a algo que no necesariamente tiene que ver con él, pero sí, en cierto sentido, porque haber a lo mejor invitado, ¿no? A lo mejor la lista de invitados es parte del tema, se ha especulado. A ver, María de los Ángeles, no le juegues a Margarinflas. ¿Cómo que no tiene nada que ver con él, pero sí? No, eso no es. Yo quise decir que no tiene nada que ver con su talento, no tiene nada que ver con el trabajo que ha hecho, no tiene nada que ver con la importancia que como funcionario público él ha mostrado a toda la gente. Creo que creo que el problema ahí es que Santiago tal vez se excedió en su confianza, ¿no?
o en su manera de mirar las cosas, sino previó que esta decisión y su lista de invitados y la manera en cómo decidió su boda, etcétera, con Carla, iba a generar estas externalidades, ¿no? O sea, no es la persona, es una acción que yo creo que no midieron que iba a producir las externalidades tan negativas al grado de su propia renuncia que estamos viendo. Yo no le imputaría nada de este problema a la persona, al funcionario, al activista como funcionario, ¿no? Que ha sido y que es Santiago Nieto. Entonces, creo que no midieron, que no se hizo suficiente prospectiva, ¿no? Para pensar que esa decisión de casarse así, de invitar a estas gentes, no podían prever, ellos no podían prever lo que iba a pasar, ¿no? Tú no puedes prever las tonterías que hagan tus invitados si haces una fiesta, pero entonces la pregunta es, pues, ¿por qué? No te imaginaste que esos invitados o que esa fiesta iba a tener las consecuencias que tuvo. Es difícil, ¿no? Es difícil, a lo mejor tú dices, Santiago es una persona muy discreta, es un hombre muy inteligente, ¿no? El hecho de haber hecho esta boda fuera, a lo mejor fue un poco como en una lógica de discreción para que no se repitiera, por ejemplo, el caso que ocurrió con César Yáñez, etcétera, pero tú no puedes, no tienes en tus manos todas las variables, ¿no? Tú te enfrentas a un evento, haces lo mejor que puedes, pero finalmente no puedes tener control sobre todo lo que ocurre alrededor. Bueno, más allá de las buenas o malas razones, yo creo que el presidente, de alguna manera, y hoy mismo lo dijo, ¿no? Hoy mismo en la mañana el presidente dijo, vamos a ver qué pasa con Santiago Nieto, como diciendo, no necesariamente su renuncia implica tal vez que salga por completo eso es lo que yo leí, ¿no? A lo mejor solamente es un wishful thinking, como dicen los ingleses, pero Creo que sí. ¿sí? ¿Crees que sea solamente un deseo el mío al decir que el Sí, presidente... A ver, cuéntame. sí, porque iría en contra de la decisión del presidente. Estás pidiéndole que se vaya o le estás aceptando la renuncia, no puedes, a pesar de que se hable de que Audomaro, el general Audomaro, pide que no se desligue del todo Santiago Nieto, hasta por cuestiones de seguridad, Claro. pues yo no veo cómo lo destituyas o lo renuncies de un lado y lo acomodes en otro. Pero, No tendría pero, sentido. no sé, yo no veo que no tuviera, ¿por qué no tendría? Si él renunció al espacio de la unidad de inteligencia financiera, puede, sin embargo, ser, de hecho, es una persona que tiene mucho conocimiento y mucha información y mucha expertise sobre el tema de lo que trabajó en la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué no podría orientar, asesorar, compartir, opinar en algún nivel de gobierno lo que él sabe? No veo, pues mira, por ejemplo, te digo, el caso de César Yáñez. César Yáñez sigue, a pesar de todo ese temblor que hubo, ¿no? Cuando la boda famosa, él sigue trabajando, tiene una oficina, ¿no? Él tiene Pero una... dejó de ser el hombre más importante de López Obrador. Pero es un hombre que sigue trabajando con López Obrador. La embajadora hoy de la Gran Bretaña, Josefa, dejó de ser la secretaria de Estado que era, pero hoy es la embajadora de la Gran Bretaña, de México en la Gran Bretaña. O sea, no están removidos todos los ciudadanos que han dejado un puesto, ¿no? Algunos sí, otros no. El caso de Irmeréndira, por ejemplo, pues si ella se regresó a la universidad y ya no hay nada que hacer en ese caso, parece que ahí la cosa fue un poco más inquietante, pero para el caso que te acabo de mencionar de César o de Josefa, están ahí, entonces no Bueno, me parecería ni tan extraño, ni tan imposible, ni nada que eventualmente Santiago pueda ocupar algún espacio en donde su experiencia importe bueno. para el Estado. Bueno, segundo tema, Ah, el asunto de Pablo Gómez. Yo creo que fue una buena decisión. Creo que ante una renuncia como esa, que no es cualquier cosa, ¿no? Había que buscar a una figura y a un personaje y a alguien que tuviera, pues digamos,
la fuerza, la inteligencia, la capacidad, el prestigio, que importa mucho, la contundencia política, la sagacidad que tiene el compañero Pablo Gómez, ¿no? Yo creo que nadie podría restarle a Pablo, que puede ocupar, digamos, que no le va a quedar chico, ¿no? Que no le va a quedar el traje ahí, chin, y ahora grande, que no le va a quedar grande. Que no le va a quedar grande, ¿no? Creo que realmente Pablo va a poder trabajar y hacer un papel tan bueno como el que hizo Santiago en la unidad. Así que yo estoy tranquila, en esa parte estoy tranquila, aunque creo también que decía al principio, no es solamente un tema de las instituciones, Vicente, digo, de las personas, es un tema también de las instituciones. Claro, si una persona es incapaz o no puede o es un corrupto, etcétera, y está en una institución, pues mira lo que ha pasado en México en los últimos 25 años o 30 o 36, pero si en esa misma lugar pones a un buen líder como lo fue Santiago, como lo es Santiago y como hoy lo puede ser Pablo Gómez, no veo de que tengamos, no siento que tengamos mucho de qué preocuparnos por este cambio, al contrario, creo que podemos estar tranquilos de que don Pablo Gómez va a hacer un buen papel, es mi opinión. Y vale más que haga un buen papel por el bien de México, y no hay tiempo que perder, Amir Ibrahim, porque se viene la extradición de César Duarte. Ya se giró ficha roja por el ex director de Pemex, Treviño. O sea, está el caso de Brecht encima. Ni chance de parpadear, ¿no? Pues no, yo creo que Pablo Gómez entra con la papa caliente, ya encarregado una UIF en asuntos muy importantes para el país. Santiago Nieto, durante los 3 años que estuvo ahí, creo que pues acumuló la confianza y el cariño de muchas personas por su desempeño. Sin embargo, pues este error de su boda, no por la boda en sí, sino por, a mi punto de vista, sí tiene que ver mucho los invitados y cómo lo embarran. ¿Por qué? Él mismo lo dice en su tuit cuando anuncia su renuncia, dice un hecho de un tercero en un evento privado. Y el punto es que los hechos de los terceros con funcionarios que representan la completa anticorrupción, ¿no? Pues claro que tienen que ser los terceros personas completamente de alta moral. No puedes estar sentándote siendo fiscal con un delincuente, por ejemplo, ¿no? Y no digo que las personas que fueron sean delincuentes, lo que trato de decir es que había personas que no estaban bien vistas por sus actuales durante toda la historia de México, como el del Universal, y de este jet privado que se toma y que se sube otra funcionaria también y se encuentra una cantidad de dinero que, bueno, dice uno, bueno, es que eso no puede ir con Santiago Nieto, eso no puede ir contra el SAR que va combatiendo a la corrupción, que está congelando las cuentas del narcotráfico, que está dando todas las pruebas en casos como el de Odebrecht, y que de alguna manera pues mancha un poco la naturaleza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El evento en sí como boda, pues yo creo que todo mundo a la hora de su boda tira la casa por la ventana, pero también hay que entender que no deja de ser el titular de la UIF ni cuando se duerme. Es decir, yo una vez tuve la oportunidad de platicar con un fiscal, de un estado, y le decía, bueno, Miguel Ángel, no puedes dar una opinión como persona. Y dice, no, es que yo soy fiscal dormido. Y tenía razón. Lo mismo con Santiago Nieto, no dejó de ser titular de la UIF aunque se case. Y creo que la decisión de Pablo Gómez es congruente. Pablo Gómez es un hombre que fue líder del 68, ¿no? Todos conocemos ese hecho histórico, el 2 de octubre no se olvida, y creo que es un representante de una lucha social antigobierno autoritario que viene desde sus temporadas de estudiante, un hombre ya mayor de 75 años, con mucha experiencia en la legislación, en el Congreso,
un hombre de izquierda, un hombre que destapó efectivamente, como dijo el presidente, la partida secreta de la presidencia, y un luchador social que a mi punto de vista es congruente y que no le va a quedar grande el saco, pero que sí le llega con la máquina corriendo y en un proceso bastante serio en el país, a medio gobierno y con cosas muy importantes. Creo que no hay que juzgar a Santiago por su boda. Eh, Creo que dio lo que dio. Era nombrado hasta como presidenciable en algún momento, pero creo que también hay que tomar en cuenta que cuando uno se casa, pues bueno, también se está casando con otra persona que tiene otro tipo de amistades, otro tipo de cosas, y bueno, se hace una amistad que quién sabe si era invitada, el hijo del Universal era invitado o de la señora o de Santiago. Eso no lo sabemos, pero bueno, cuando uno se casa, pues entra en una sociedad ya definitivamente y bueno, creo que fue un momento estelar, congruente también con lo que le pasó a César Ñáñez. Muchos dirán, ya no es nada, pero César Ñáñez fue el hijo putativo del presidente durante muchos años, ¿no? Y esa portada de Lola de su boda, que también tiene que ver con una boda, ¿no? Con una mujer millonaria que, pues bueno, tiene otro tipo de pensamiento, pues bueno, pues hace un escándalo y pues bueno, el presidente no puede tener en su gabinete, principal gabinete anticorrupción, a personas que no están en la misma línea de comunicación. Déjenme preguntarles, el cambio que hace el INE, el Instituto Nacional Electoral, de marzo a abril, y literalmente empalmar la consulta de revocación de mandato en Semana Santa, ¿afecta o no afecta el rumbo de este ejercicio de democracia participativa? Y lo pregunto para agregarle también esta defensa que hace Lorenzo Córdoba de los dineros. Le recortaron algo así como 5,000 millones del presupuesto al INE, y hoy, hace rato, hablaba de que anunciaron que están dispuestos a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se concreta el recorte. Pero también estoy leyendo del reporte Índigo que el INE acepta tener fideicomisos millonarios, pero según ellos explican por qué no pueden usarse para la revocación de mandato. Informó el INE que cuenta con 3 fideicomisos, los cuales tienen un saldo de 1,343 millones de pesos. En ese sentido, el instituto contaría con los recursos para organizar el proceso de revocación de mandato. Sin embargo, el organismo autónomo afirmó que legalmente estos últimos no se pueden usar para fines distintos a los de su creación. Pues será el sereno, pero otra vez Lorenzo Córdoba siendo una zancadilla para la democracia, cuando debería de ser el promotor de la democracia. Pareciera que está haciendo todo para que las cosas no sucedan, o al menos así lo entiendo yo, María de los Ángeles Huerta del Río. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mira, el principal enemigo para la consolidación democrática de este país ha sido y sigue siendo Lorenzo Córdoba. Y él ahora que está empoderado, lo vimos en la cámara, yo no me perdí un minuto y hice unos corajes horribles de verlo, pero te fijas cómo hablaba con esa soberbia, con ese autoritarismo, ¿no? Con ese regañando a los diputados, una cosa espantosa. Está muy crecido, porque además los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Permanentemente lo están entrevistando y él se quiere hacer pasar como el gran demócrata. Es un farsante, es un cínico, y Lorenzo Córdoba puede ser el destructor del proyecto de la Cuarta Transformación. Te lo digo así, y así lo pienso y realmente lo creo. Creo que desde las entrañas del INE se puede generar la suficiente inestabilidad política, social, electoral, para que la Cuarta Transformación pase por un trance muy complicado. Yo te voy a comentar algo. Yo le dije a Pablo Gómez, por cierto, hace 3 años, casi llegando a la Cámara de Diputados, dije, tenemos que quitar al INE, tenemos que
modificar esa institución en su autonomía, tenemos que quitar a Lorenzo Córdoba, lo que le dije realmente fue que teníamos que quitar a Lorenzo Córdoba y modificar de raíz el INE, quitarle esa autonomía que no es más que un espacio para que se sientan una isla poderosa con una gran capacidad de incidencia política, ¿no? Y lamentablemente en aquel momento, pues a mí no me hicieron caso. Se veía como una empresa imposible, ¿no? Como algo que era muy difícil, no se quisieron echar ese trompo a la uña, lamentablemente, y mira lo que estamos viendo ahora, ¿no? Era tan fácil hacer esta consulta en tiempos electorales, era tan fácil nada más agregar una boleta, no nos hubiera costado más que una boleta más, que es prácticamente nada cuando una persona fuera a votar y al mismo tiempo se le diera una boleta que dijera ratificas o revocas el mandato presidencial. Pero claro que la oposición, a través en el Senado y a través de una gran movilización, intentaron y lograron, desgraciadamente, con el aceptación, en mi opinión equivocada, de Morena, aceptaron el cambio de fecha. Se fue a Monreal. Aceptaron el cambio de fecha y al aceptar el cambio de fecha, inmediatamente el primer problema que se derivó de eso es un costo altísimo que no tendríamos por qué haber tenido para unas elecciones así. Pero además, una organización que es muy complicada y muy compleja, porque sabes lo que significa volver a poner las casillas en todos los lugares y llamar a la gente. Es una cosa complicadísima, que no debió de haberse aceptado. No debió de haberse aceptado que se hicieran unas cuasi elecciones en momentos, ¿no? Fuera de la temporada electoral. Bueno, se aceptó y entonces no solamente se aceptó eso, se aceptó que el INE hiciera los lineamientos. Estando en la permanente, luchamos varios senadores, diputados, este mismo año, porque el INE no definiera los lineamientos con los cuales se iba a hacer esta consulta, porque obviamente hicieron, mira, desde el tema de la aplicación, ¿no? Que ellos ignoran que el 50% de la población mexicana no tiene internet. Pues aunque no lo ignoran, obligaron y en los lineamientos pusieron que toda la recabación de las firmas se iba a hacer vía una aplicación por internet cuando no había internet. Luego empezaron a decir que no importaba que no tuvieras internet, que hacías ibas al lugar y ponías el nombre y luego tenías que ir a conectarte. Puras tonterías, puras dificultades, obstáculos que el presidente no podía mencionar. El tema de la revocación, le querían callar otra vez, ¿no? La posibilidad de que hablara con libertad. Una cosa horrible, y todo decidido por Murayama, que es pues son, yo no sé si puedo decir presuntos delincuentes electorales, pero mucha gente creería que es posible llamarlos así, pero si no los quieres llamar así, por lo menos gente que ha hecho todo lo posible de una manera disfrazada, pero finalmente clara, de obstaculizar el proceso de la transformación. Entonces, todo ha sido un error, en mi opinión también de Morena, por permitirle al INE, quita a Salgado, le permiten que lo quite, quita al compañero de Michoacán, Morón. a Morón, ¿no? Y le permiten que, bueno, mi juicio, yo no tengo por qué decirlo aquí, no voy a ocupar tiempo en eso, pero yo debería de ser diputada porque hubo un fraude en el Estado de México. La diferencia de 600 votos, que fue por lo que yo perdí, se evidenció el fraude enorme. La mujer hizo campaña en un templo cristiano y el tribunal y el INE y los consejeros, incluida Carla y a quien quieras, no hicieron absolutamente nada, no solamente por mi caso. Como en mi caso había por lo menos 20 diputados de Morena que habíamos sido abiertamente fraudeados por los gobernadores de los estados, el caso de Hidalgo, el caso de Coahuila, el caso de Estado de México, lo conozco muy bien, puros gobernadores que operaron para que saliéramos diputados, como Fortunato, como Melba Farías, una servidora. ¿Y qué hizo el INE? ¿Y qué hizo pues los representantes de Morena en el INE? No pudieron. Yo hablé con Sergio Gutiérrez Luna, que entonces pues no pudieron, ¿no? Y fui a hablar al tribunal y pretendí que vieran mis expedientes, 800 páginas documentando todo. Nada. El INE es un fraude. El INE se ha prestado. ¿Y por qué nosotros nos ponemos en manos del INE? Eso es una locura. Ahora, bueno, déjame. Nada más te acabo con esto. Lorenzo Córdoba, si puede, va a intentar boicotear la consulta para que la diferencia entre el que gana, que por supuesto será Andrés Manuel, y el otro, y la otra posibilidad no sean tan amplias, y entonces tratar con ello de molestar la legitimidad presidencial. Yo creo que es un error esta consulta y ojalá no se lleve a cabo. Es lo que yo creo.
Bueno, agreguémosle a todo lo que está diciendo María de los Ángeles Huerta del Río, esta imagen que presentaba más temprano Amir Ibrahim, para que me des tu opinión. Un abrazo que se dan Lorenzo Córdoba y el general Salvador Cienfuegos, quien reaparece en la vida social en este evento de la entrega de los reconocimientos José Pajes ayer a personajes tan criticados, tan cuestionados como Lorenzo Córdoba, como Ildefonso Guajardo, como Macario Schettino, este personaje que escribe en el Financiero, andaba por ahí José Narro, no, puro personaje, ya sabes, no le voy a poner adjetivo, pero ahí andaba el general Salvador Cienfuegos y me llamó mucho la atención esta imagen. Muchachos, ¿la tienen? Este abrazo y esas palabras que cruzan y muy amigables, el general Cienfuegos y Lorenzo Córdoba, pues ya con lo que me dijo María de los Ángeles Huerta del Río, ya me puso a temblar, mi querido Amir. Amir. Obvio. Sí, yo tengo una opinión del INE en cuanto a la institución se refiere. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no son el INE, son dos funcionarios que trabajan en el INE. Estos dos funcionarios han cooptado a una institución que yo sí creo que representa democracia, el INE como institución, pero que está en manos de dos consejeros, uno presidente y otro el operador del presidente, que tienen mucho poder y que han estado usando esta institución para, de alguna manera, boicotear algunas de las cosas que están sucediendo en la vida pública y en la democracia participativa, esta nueva democracia participativa. Siempre fue una democracia representativa. Bueno, siempre fue un autoritarismo del PRI. De repente llega un cambio de poder ahí medio turbo y empieza, digamos, a vivirse una democracia representativa, y en este momento el presidente López Obrador ingresa a una democracia participativa. Creo que la revocación de mandato es una herramienta que vamos a tener y que nos va a dar el presidente López Obrador. Él sabe precisamente que no va a perderla. No creo que la pierda, al contrario, todo el mundo sabe que va a ratificar su verdadero poder y su verdadera la voluntad del pueblo, pero creo que nos las quiere heredar para futuros Peña Nietos, futuros Felipe Calderones y XXX. Yo creo que el problema se llama Lorenzo Córdoba, ¿no? Y tiene nombre y apellido, no se llama INE, se llama Lorenzo Córdoba, se llama Ciro Murayama. Yo no estoy de acuerdo en que otra vez regrese el Instituto de las Elecciones o que la Secretaría de Gobernación haga y organice otra vez las elecciones del país. Yo no lo veo correcto. Yo prefiero que lo haga un organismo autónomo como ha sido el INE, pero que se pongan, digamos, es que ya no puede ser sostenible, a mi punto de vista, alguien tan cuestionado en un lugar tan verdaderamente importante en el país. Deberíamos, es algo como lo que le pasó a Santiago Nieto. Ya no deberían de ser tampoco pechofríos, como les dicen a los que les da miedo en el argot del barrio, mi querido Amir, para el juicio político que propuso desde hace ya tiempo Gerardo Fernández Noroña. Y no es solamente Lorenzo Córdoba. Estoy leyendo este tuit que me acaba de compartir Quique Legorreta, querido Amir, de Ciro Murayama, y dice: crónica de un golpe anunciado al INE. Primer acto, te mandato organizar la revocación de mandato. Segundo acto, te recorto los recursos mínimos para hacerla. Tercer acto, te acuso de ineficiente de negarte a hacerla. Es el guión para atacar la autonomía e independencia del INE.
con el recorte planteado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves? Pues son estos dos hombres, estos dos nombres que han secuestrado, que han estado de alguna manera vistiéndose y disfrazándose de supuestos defensores de la democracia y que en realidad están siendo muy cuestionados por muchos de la población. Yo creo que la solución a esto es cambiar esos dos funcionarios. Hay que recordar que, ojo, son empleados del país, son empleados del pueblo, el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita. Podríamos remover a estos funcionarios y yo sí creo en lo que estás diciendo en este momento, querido Vicente, que los diputados de Morena, que tienen mayoría y que tienen el Congreso y tienen la Cámara de Senadores, pues ya se tardaron en meterle un juicio político, en echarlo para adelante, en hacerlo, en promover su renuncia, porque pues bueno, ¿quién puede hacer renunciar a una persona o quién lo puede despedir? Pues los representantes del pueblo, ¿no? O sea, por eso están ahí en la Cámara, por eso se eligen, el diputado representa al pueblo, por eso hay secciones, distritos, bla, 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 bla. Si esos representantes del pueblo están escuchando que el pueblo, es más, que vaya su diputado a donde lo escogieron y le pregunten a los votantes, ¿quieren que despidamos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama? Para ver qué le dicen las personas que votaron por él, y entonces eso es lo que vaya a hacer a la Cámara de Diputados, porque entonces ese es el mandato, ¿no?, que tienen los diputados. Sí, pero es un poco, pero es un poco más complejo que solamente irle a preguntar a la gente. Mira, para empezar, para hacer un cambio constitucional necesario para poder remover a Lorenzo, necesitas las 2/3 partes. Y esas no las tienes hoy en la Cámara de Diputados, ni las tenías antes. Y antes hubiera sido un poquito más fácil hacerlo, no mucho más, porque requería de cambios constitucionales. No es nada más quitarlo. Y para quitar un organismo autónomo yo estoy al contrario de lo que dices en este caso, compañero, estoy con la posibilidad de mostrarte que todas, por lo menos en el caso de la mayoría de los europeos, que revisan y que organizan las elecciones, no viven del presupuesto público, y si viven son instancias que efectivamente dependen de alguna manera. No estamos hablando de que no haya una persona, un organismo. Cuando Granados Chapa, el INE dependía de Gobernación y no había ningún problema porque Granados Chapa hizo que aquello no fuera un problema. Efectivamente, la institución no tiene que ser la más costosa del planeta, como lo es el INE, y no tiene que ser autónoma como si fuera una isla en el espacio y ganar más que el presidente y sentirse más poderoso que el presidente, como se siente un presidente del INE, un presidente del Consejo. Y además, en este caso, yo diría, estoy de acuerdo con que las instituciones lo son independientes de las personas, lo acabo de decir antes, pero en el caso del INE, quien ha coloreado y quien ha definido la manera fraudulenta de actuar sistemáticamente del INE, ocultando fraudes electorales, ha sido Lorenzo y su predecesor. Así que el anterior presidente del INE. Así que yo creo que el INE tiene que desaparecer en el formato que está, tiene que quitársele más del 50% del presupuesto. No te puede seguir costando una burocracia más de 7,000 millones de pesos. Eso cuesta la burocracia del INE. 7,000 millones de pesos, solo la burocracia, los gastos de eso. ¿Cómo es posible que los mexicanos toleremos una instancia de estos costos con una autonomía que para lo único que les ha servido la autonomía es para hacer fraude atrás de fraude? Ahí está el 2000, ahí está el 2006, que bueno, ¿para qué quieres? Y ahí está el 2012, cuando Monex no existe, cuando no vieron todo lo que hacían los estados. ¿Cuándo ha sido el INE autónomo? ¿Cuándo ha sido el INE una institución que ha garantizado elecciones realmente sin trampa y sin fraude? No, el INE no es la institución que este país necesita. Y ningún mexicano avalaría que siga siendo. Bueno, que ya te digan, sacamos a Lorenzo y ya. Yo creo que no. Yo creo que necesita una transformación muy profunda. Es mi opinión. Yo creo que si tenemos la lógica que usted está planteando, entonces desaparezcamos a todas las instituciones. Sí, claro, los organismos autónomos todos. Corrompidas todas, y todas gastan un montón de dinero, y gran parte del PIB del país se va a sostener incluso al Congreso del Estado. O sea, y no, señor. Nacional, Yo estoy hablando de los organismos autónomos.
Digo, no se confunda. Odebrecht y la reforma se dio en una corrupción del Congreso, entonces desaparezcamos el Congreso. Pero yo no estoy diciendo no es eso. La institución, no es la institución en sí. Es la autonomía. Es el tema de Ciro y Lorenzo, que es lo que hay que extirpar de ahí. Es la autonomía. Los órganos autónomos, vea y lea al presidente, escuche lo que él ha dicho sistemáticamente y demostrado, no nada más dicho, demostrado la ineficacia y el altísimo costo de los órganos autónomos. Le puedo hablar del IFETEL, por ejemplo. Yo estuve en los órganos autónomos, genuinamente autónomos, en la Gran Bretaña, en Alemania, en España, como diputada, comprobando que nada en el mundo se parece a los organismos autónomos entre comillas y paréntesis, porque el IFETEL le dio una gran cantidad de concesiones solamente a los privados y no ha compuesto nada de los temas que tienen que ver con la comunicación pública y privada, ¿verdad? Y solamente, ¿qué tiene de autónomo el IFETEL? ¿Me puede decir usted? ¿Qué tiene de autónomo? El de la competencia, el organismo ese autónomo de la competitividad y que jamás ha contribuido en nada para que este país cambie. Yo no estoy hablando de las instituciones mexicanas, por favor. Yo soy politóloga. Estoy hablando de los organismos autónomos conformados a la luz del neoliberalismo para intentar ser poderes que pudieran de alguna manera obstaculizar el desarrollo nacional. Y eso es lo que han hecho y yo se lo puedo comprobar y además estoy haciendo un estudio, parte de mi tesis, de mis estudios académicos tienen que ver con la ineficacia en México de los organismos autónomos y yo creo que deben desaparecer. Y yo estaría muy contenta de participar en un proceso en donde todos, no nada más el IFE, los 4 o 5 organismos autónomos que hay, desaparezcan y tengan realmente una función institucional que sirva a esta nación y que no se gasten los más de 100,000 millones de pesos que nos gastamos en todos los organismos autónomos. Yo no he metido mi cuchara precisamente para que fluya el debate, porque de eso se trata también sin censura, de que el debate sea recio. Y no estás de acuerdo tú con María de los Ángeles Huerta del Río. Y qué bueno, porque lo que se enriquece es el debate, pero sí está sabroso precisamente el debate, Amir. Mira, yo lo que sostengo y lo que digo es que, bueno, yo me planteé una pregunta, ¿no? Imagínense que el INE pase a manos de Gobernación, como lo estaba anteriormente, y que llegue un Salinas de Gortari, ¿no? O llegue digo ahorita porque tenemos un presidente que tenemos comprobado que es honesto, ¿no? Y tiene una alta moral. A lo mejor en manos de este presidente, pues sí funcionaría una libertad. Pero yo me pregunto, no vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo. Ojalá fuera así, que tuviéramos presidentes de esta calidad moral, pero pues hemos visto que los 5 presidentes anteriores, Salinas, Fox, Vicente, bueno, o sea, han sido un caos de la corrupción y del neoliberalismo, como dice. Ahora imagínense. Y el INE era autónomo. Y el INE era autónomo. Con el INE autónomo y esos presidentes de todas hubo fraude. ¿Qué evitaríamos? Bueno, llegó López Obrador. O sea, por eso, yo lo que digo es que hay que limpiar. ¿El INE autónomo qué garantiza? Yo lo que digo es que hay que limpiar de funcionarios corruptos a las instituciones, que no son las instituciones las que no funcionan, sino los que manejan las instituciones, que es donde está plagado el centro de la corrupción. Es decir, un presidente llegó y, a ver, y pasa en el tribunal, analicemos el tribunal electoral. Si vemos las cuotas que están ahí de los ministros, de las personas, de los magistrados que son del electoral, pues vemos que son cuotas del PAN y todos incrustados de gobiernos anteriores. Eso es realmente el problema de la corrupción en México, que todos los gobiernos anteriores enquistaron grupos en cada una de las instituciones que fueron creando microcélulas que no depende casi de que esté en la dirección alguien honesto, sino que hay que desterrar a todas las cadenas de corrupción de altos, medianos, bajos mandos que se infiltraron y que fueron generando una estructura corrupta para que funcionara el sistema de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Entonces no es nada más Murayama. No es una autonomía, no es una estructura, ¿no? Como es toda la corriente Murayama y toda la corriente de Lorenzo Córdoba que viene de esto. No es todo el INE, Hay algunos funcionarios del INE que no son corruptos. Es más, en las elecciones, los que cuentan los votos son los ciudadanos. O sea, entonces,
digo, yo creo que el tema de la autonomía, Entonces, sí pues bueno, perdimos en yo el no, 2006, perdón, ¿perdimos en el 2006 o porque los ciudadanos contaron los votos y sí perdimos o ganamos? no, definitivamente hay un fraude probado, ¿no? Y En lo el contaron los 2006. ciudadanos, los votos. Claro, pero lo que quiero Entonces, decir, entonces, ¿por qué ganó López Obrador ahorita? ¿Por qué no le estoy dieron hablando otra de vez el? 2006, 2012. Bueno, pues es que estamos hablando de un sistema de corrupción en donde había un presidente corrupto también que permitió esta corrupción y la cabeza era corrupta y todo lo que Entonces no importa que sea pasaba alrededor. autónomo o dependiente, Sí importa, pero porque de todas veces hubo corrupción. dentro de esa autonomía suceden cosas que son más luchables y son conquistas que se han logrado. Yo lo que digo es que no está en buenas manos en este momento y que no es la institución con la que debemos de pelear, sino con los funcionarios corruptos que la operan. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Yo sí creo que hay que luchar contra la Muy bien. autonomía. No existe ese concepto de autonomía en otros órganos electorales del mundo y además, siendo autónomos, nos metieron 3 fraudes por lo menos, siendo autónomos. Así que la autonomía de una institución no garantiza que esa institución esté libre del pecado del fraude. Porque además, yo le informo a usted, y usted lo debe saber muy bien, no estamos diciendo que sea Gobernación quien organice las elecciones. Estamos diciendo que simplemente un órgano desconcentrado, no autónomo, desconcentrado del poder, por supuesto, para poder organizar adecuadamente las elecciones, pero sin que ser desconcentrado implique que este señor ahora se siente, pues si Ciro y Murayama se sienten reyes. Ellos se sienten los reyes, bueno, van a demandar a Es la que Cámara de Diputados, volvemos a lo van a mismo. demandar Es a la Ciro Cámara de Murayama Diputados. y Lorenzo Por Córdoba. eso, Y le son damos el vuelta INE, ellos están en y el INE, son llegamos, el INE, ¿o es no? que sí, pero si hablamos de la autonomía, entonces hablamos de 70 años de un prismo cuando no había autonomía. O sea, es que esas contradicciones podríamos tenerlas. Yo Tres le voy A a fraudes ver, permitir contra información 70 sobre lo años que significa la de autonomía. dictadura, ¿no? O bueno, sea, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Nada que ver. Lo retomamos con más tiempo el debate Y yo traigo todos los datos de la manera en cómo funcionan los órganos electorales en el mundo para demostrarles a ustedes que el formato de autonomía que existe en México prácticamente no existe en ninguna otra parte del planeta. venga, Ya, venga. les demuestro. Entonces, quedamos con ese compromiso de continuar el debate. ¿Por qué no cerramos con este último tema? Este es el colmo. Emilio Lozoya pedirá crédito financiero para intentar reparar el daño por el caso de Brecht. La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, indicó que su cliente tendrá que recurrir a un crédito financiero para reunir la cantidad necesaria para garantía de pago de daños por caso de Brecht. Asimismo, confió que Lozoya saldrá en libertad toda vez que se encuentran colaborando con las autoridades. Sus abogados buscan acogerse al criterio de oportunidad y por ello es necesario reunir el dinero necesario para reparar el daño. Lozoya acumula 2 prisiones preventivas por Odebrecht y agronitrogenados, y en este sentido su abogado dijo que los inmuebles presentados para la garantía no fueron suficientes. A ver, ¿ante qué estamos? Porque yo lo pregunto haciendo sumas y restas también con las declaraciones de Pablo Gómez. No me gustó el lugar, pero bueno, las hizo en Latinus. Dice que en épocas recientes había venganzas y mordidas en esa oficina. Dios mío. Pero en el caso de Lozoya dice, yo no recibí sobornos ni de Odebrecht ni de agronitrogenados, pero ando juntando algunos milloncitos de dólares para reparar los daños y que me permitan irme a mi casa. No, pues. Te voy a decir en dónde radica la locura de eso. ¿De dónde salió el dinero para las 2 casas de miles de millones de pesos que el señor pretende? Ese dinero es mío y es tuyo. Es el que se robó de todos los ciudadanos mexicanos. Él robó dinero, lo tiene por corrupción y ahora no lo quiere dar de fianza. Bueno, es que es una locura, ¿no? ¿O de dónde él era millonario? ¿De dónde sacó él y su familia los millones de pesos de las casas que ahora quiere dar es una aberración, ¿no?
que nosotros no digamos, a ver, Lozoya, primero, ¿tú cuánto dinero tenías antes de todas tus fraudes y de tu participación en el gobierno de Peña Nieto? ¿Cuánto dinero tenía él? Pues todo el demás dinero que obtuvo después de eso no es de él, es de la corrupción monumental, es dinero público, es dinero de nosotros, los ciudadanos mexicanos. ¿O de dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió el dinero para comprar? Es una locura. Bueno, pero yo quiero ir a un tema que tiene que ver con esto, pero sí quisiera preguntar, ¿el fiscal a quien este señor le prometió que tenía videos, que tenía pruebas, que iba a decirnos y a ver a quién más iba a culpar? Ahora resulta que quiere pagar dinero para salir y no decir nada? Yo creo que Lozoya se tiene que quedar en la cárcel el resto de su vida o hasta que no cumpla con lo que él, por la razón por la cual él estuvo afuera cenando Exacto. de pato chino. Primero que él diga por qué se mantuvo un año o más afuera diciendo que tenía tales y cuales pruebas y videos y no sé qué, y ahora quiere salir con que vende la casa que compró con nuestro dinero. Bueno, y ahí que ahora sí que ¿quién podrá defendernos? Oye, porque el tipo tiene miles de millones de pesos para pagar pues todos los abogados que quiera. Pero si no tenemos aquí ya un fiscal que responda con inteligencia y que diga, ¿por qué este cuate se atreve? ¿Por qué no sale alguien a decir, ¿y con qué dinero compró esa casa? ¿Y cuál es el dinero que le Deja está tú, ofreciendo María de de Los vuelta? Ángeles, Es una María de Los locura. Ángeles, y que también nos digan, en algún momento tenemos que exigir una respuesta de la Fiscalía General de la República. Oye, ¿Mintió Lozoya? ¿Tiene las pruebas? ¿No tiene las pruebas? ¿Y quién va a asumir esa claro, responsabilidad? Porque claro, si se confirma que Lozoya mintió y claro, no tiene pruebas, pues claro. que se vaya agarrando su maleta el El fiscal fiscal, general de la República. ¿por qué el fiscal está permitiendo? Yo pregunto, ¿verdad? Sanamente. ¿Por qué el fiscal ahora permite que este señor esté ofreciendo dinero en lugar de ofrecer explicaciones de por qué Lozoya lo engañó o con qué engañó a quién? Porque cuando a él se le dijo tú eres testigo protegido y llevas un año fuera de la cárcel, él tuvo que haber dado unas pruebas. O nada más se le creyeron en su palabra porque él dijo, ay, le juro que tengo pruebas y déjeme afuera. Pues aquí hay Pues sí. una cosa muy rara. Es muy raro lo que está pasando. Y yo sí creo que tenemos que ver al fiscal en vivo, explicarnos porque hay una cantidad de dudas en esta sociedad. Pues yo tengo muchas dudas. Primero, ¿por qué estuvo fuera Lozoya? ¿Y qué prometió? ¿Y dónde está lo que prometió? ¿Y qué es lo que le dijo al fiscal para convencerlo? Que nos cuente, ¿no? Para poder enterarnos. Y después, que nos diga, ¿por qué ahora que lo agarraron? No lo agarraron con todo y pruebas. ¿Y por qué ahora le están permitiendo a este infame corrupto increíble, verdad? Ofrecer el dinero que nos robó a todos los mexicanos como para salir bajo fianza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no sale alguien y dice, bueno, este cuate que está loco, ¿qué le pasa, no? Pues ¿De sí. dónde los Déjame, nosotros nos vamos a quedar así? Regrésame, ¿no? Ahora quieren que des una fianza con el dinero que te robaste de México. Ah, sí, tiene que ser la fianza. sí, así me siento yo también, María de Los Ángeles, Huerta del Río. Amir Ibrahim, vamos a cerrar con tu reflexión. Pues yo creo que no hay duda alguna de la culpabilidad de Lozoya. Yo creo que es bastante evidente el tema de Odebrecht. Creo que todo lo que está sucediendo con él es inmoral, aunque no necesariamente en algunas partes del proceso ilegal. Es decir, sí tenía la oportunidad, el criterio de oportunidad. En ese momento vimos un video que salió con las maletas. Hay que recordar el famoso video que salen con las maletas entregándoselas en el Senado. Y pues bueno, yo creo que a lo mejor con eso les vendió un espejito, ¿no? A lo mejor dijo, tengo más, a lo mejor dijo, tengo que ir por ellos, tengo que conseguirlos, voy a convencer a los testigos para que también declaren. En fin, lo que realmente está sucediendo es que ahorita pues no hay más que ese videíto que salió, que está bastante fuerte, por cierto, ¿no? Y que bueno, pues que él ya, si va a cenar, es inmoral, y si ofrece una fianza, pues bueno, nos ofende a todos, porque estamos muy ofendidos con lo que pasó en el caso Odebrecht y en toda la corrupción mexicana.
yo creo que no deben de tocarse el corazón, al bote, Así pero es, no nada más es él. así es. Ojo, pero no nada más yo creo que lo que nos arde más en este tema es que tenemos Todos los que faltan. lógicamente al máster que es, al conejillo que es Lozoya, ¿va? Pero hablemos de Videgaray, hablemos de Peña Nieto, hablemos de todas Calderón, estas Zavala. camarillas que estuvieron involucrados en el mismo tema y que hoy no están en la cárcel, por lo menos hoy Lozoya duerme en el bote, por lo menos hoy Lozoya duerme en el bote, pero no, en el caso de Videgaray, en el caso de Enrique Peña Nieto, pues están muy a gusto en sus casas, disfrutando todos los millones que nos robaron y que bueno, siento que sí, deben de refundir a Lozoya ya, dejarse de tonterías y ¿sabes qué, Lozoya? Vete a juicio y pum, para adentro, pero no solo, sino con tus cómplices. Y además en las cadenas, ¿no, compañero? Porque hay para arriba y para abajo. Tú acabas de mencionar los que van para arriba, pero para abajo de Lozoya, ¿cuántos habrá también? ¿No? Y a lo mejor estén todavía en Pemex. Exacto, exacto, guachicoleando, ¿no? Y uno aquí, no, está. Sí. Yo creo que querida, la fiscalía sí se tiene que mover. Querida María de Los Ángeles Huerta del Río, andas brava el día de hoy y qué bueno, así te queremos ver combativa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Gela Huerta en Facebook y también en Twitter y todas las demás redes. Me muevo principalmente en Facebook, pero ahí está mi Twitter y lo demás, querido Vicente. Muchas gracias por la invitación, nos vemos bien prontito. Compañero, muchas gracias por conversar. Y al paso que vamos, esto se va a llamar Sin Censura con María de Los Ángeles Huerta del Río, porque andaba brava hoy, mi querido Amir Ibrahim. No, pues por algo, yo ya dije que va a ser senadora, ya la otra vez dije que va a ser futura senadora, estuvo en el Congreso, pues bueno, pues combativa es, ¿no? No nos queda la menor duda, ¿no? Yo soy Amir Ibrahim, mi Twitter es Amir Ibrahim QRO, en Facebook me pueden encontrar como Amir Ibrahim Periodista, y pues bueno, pues mi portal, el Quintana Roo MX, el portal que dirijo, y pues bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia de Sin Censura y a María de Los Ángeles y a Vicente también y a todo el equipo de Sin Censura. Amir, buenas noches. Vicente.